Hola, muy buenas tardes, días o noches, bienvenidos a un poquito más de historia, una sesión más y ahora hablando del tema de las culturas prehispánicas. Nos acompañan en la mesa de hoy, como siempre, el profesor David, el profesor Laí y el maestrazo Roberto y un servidor, el profesor Daniel Zúñiga. Y vamos a dar entrada a este tema comenzando con una pregunta muy importante y factible en este tema. ¿Por qué es importante enseñar y aprender el tema de las culturas prehispánicas? Profesor David, si nos quieres hacer favor de comenzar con el tema de discusión. Claro, dentro de las distintas regiones del mundo, México en particular es muy rico desde el punto de vista de sus tradiciones, desde sus creencias. Se acerca lo que va a ser la parte de las ofrendas y se hace única, ¿no? O sea, no hay otro lugar en. Entonces, hay que rescatar la importancia de nuestras culturas para valorar, darnos ese lugar muy especial como mexicanos que somos. Entonces, una de las culturas madres, la cultura de inicio, que va a ser la olmeca, los habitantes de la ciudad del Ule, me sorprenden tres cosas importantes. Una, primero se van a ubicar cerca de agua, cerca de los ríos. Está el Papaloapan y el Grijalva. Por otra parte, si ustedes buscan dentro de sus deidades, tienen a el jaguar como la parte día-noche. Pero independientemente de eso, van ustedes a encontrar una especie de estela en donde un personaje tal parece que está saliendo de la tierra. Y es porque la tierra es la vida. O sea, cuando llegan los españoles y argumentan que en la parte celeste se encuentra un dios, una deidad, acá se argumenta lo contrario, que abajo está la vida, porque la tierra es la vida, es lo que nos da el sustento. Por otra parte, aparte independientemente de si del jaguar, ustedes chequen las cabezas olmecas en un recorrido que se puede hacer por parte del museo en Jalapa. Ahí van a encontrar ustedes las cabezas colosales de 6-7 toneladas de peso, pero están picadas, están marcadas. ¿Por qué? O sea, somos la única cultura que sepulta a sus dioses y somos la única cultura que mutila a sus dioses. Entonces, esto nos lleva a decir qué tan rico es nuestra. Avanzo con una más que me impresiona, los mayas, desde el punto de vista simplemente de la numeración. No quiero extenderme sobre los mayas, porque al final quiero cerrar con los mexicas. De mi parte es eso, ¿no? Rescatar el gran valor que tenemos como mexicanos desde nuestras raíces. Excelente percepción y apreciación partiendo de la cosmovisión de las culturas prehispánicas, profesor David. Y bueno, vamos a darle paso al profesor Laí. Profesor Laí, ¿tú en qué parte, en qué aspecto consideras lo importante y fundamental de la enseñanza de las culturas prehispánicas? Bueno, en este punto me enfocaría mucho en un proceso que ya tiene muchos años, que es el etnocidio. En este caso, el etnocidio es que de forma sistemática un grupo indígena o un grupo étnico, básicamente su cultura, sus tradiciones, en general su forma de vida, tiende a ser destruida, desaparecida, renegada, para que poco a poco pues, se vaya diluyendo en el tiempo. Y más o menos, básicamente, eso es lo que está pasando. No es parte de nuestra identidad, que es innegable, pues es nuestro pasado indígena, como dijo el maestro David. Pero en este caso, en nuestra cultura actual, nuestra percepción tiene como una doble línea. Si estamos orgullosos de nuestro pasado indígena, citamos bien a los mayas y a los aztecas, ¿no? Y algunas otras naciones indígenas prehispánicas. Pero cuando nos venimos al presente, exactamente esos herederos de la tradición, que si bien somos nosotros, pero también están los descendientes directos de ellos, que son los grupos indígenas, están muy relegados de la cultura. Si uno revisa, pues es el grupo con más alto índice de analfabetismo, con más alto índice de deserción escolar, de pobreza, ¿sí?
Y aparte, dentro de nuestra propia cultura, tomo dos ejemplos, el lenguaje, ¿no? Que es algo muy recurrente y fuerte. La palabra indio es despectiva, ¿no? Que nos digan que es un indio, parece indio es despectivo, ¿no? O la palabra naco ni se diga, ¿no? O sea, muy poca gente de los llamados mestizos se sienten orgullosos de hablar esas palabras, de usar esas palabras, si no es que refieren, lo repito, al pasado indígena, pero a nuestro actual pasado, a nuestro actual, perdón, situación presente no lo da. Entonces el etnocidio se presenta en nosotros mismos. Y si exactamente queremos tener una identidad, ser un pueblo que exactamente esté bien claramente posicionado en este presente, pues algo que tenemos de tener claro es reconocer nuestra amplia riqueza, pero no solamente como un pasado que ya está ahí, ¿no? Como una herencia ya dada, sino que exactamente como un proceso de revaloración que se vive en el presente con nuestros hermanos indígenas que ahorita están vivos, ¿no? Y que exactamente este etnocentrismo pues, nos exhibe como pues, una nación, ahorita a lo mejor me corregirán, pero es una percepción, esto lo veo, como una nación racista todavía, o sea, que a pesar de tantos años, no hemos logrado salvar, sobrellevar ese gran divorcio que hay entre el mundo europeo que viene a conquistarnos y el vasto universo indígena del que hoy somos ambas partes, porque ya no lo podemos diluir, ¿no? Y que el etnocidio no permite que se concilien, si la palabra fuera lo correcto, esos dos, porque una vez conciliándolos, exactamente nuestra identidad quedará bien clara y dejaremos de estar buscando o copiando modelos afuera y revalorizamos a esos indígenas, no solo del pasado, ¿no? Sino los que tenemos aquí en el presente. Esa es mi impresión. Excelente, profesor David. Y como ya lo mencionaba el profesor David, esa dualidad que siempre ha existido entre nosotros, hoy se hace muy tangible genéticamente, pero muchos de nosotros negamos esa por el desconocimiento, ¿no? Entonces, muy importante el atender este tema para generar una conciencia social, una conciencia histórica, porque estamos muy ligados a un pragmatismo que viene de un positivismo, alejándose de un humanismo, llegando a ese tipo de acciones violentas que se generan y se reflejan en todo un racismo, ¿no? Maestro Roberto, ¿usted qué nos puede platicar, qué nos puede comentar y aportar un poquito más a todo este tema, específicamente a la importancia de las culturas prehispánicas? Bueno, a mí me parece, la forma en que utilizamos las palabras, me parece el ordenamiento que estamos intentando dar para hacer la apreciación del tema. Voy a tratar de conectar lo que se ha estado diciendo en los procesos, sobre todo hegemónicos, imperialistas. Van a ver cómo se conecta todo. Miren, la palabra Mesoamérica y la palabra cultura prehispánica fueron utilizados específicamente por dos arqueólogos norteamericanos. Uno es estadounidense, que es Julian Stewart. Julian Stewart es un estadounidense de la Escuela Culturalista en Arqueología y Antropología, que va a utilizar la palabra cultura prehispánica y sobre todo estas subáreas o grandes áreas que existieron en Mesoamérica, y ahorita voy a tratar de explicarlo muy rápidamente. Y la siguiente persona es Paul Kirchhoff, un alemán que viene, un judío alemán. Esa es la parte que creo que es muy importante para entender por qué estaban los extranjeros en México, pero sobre todo lo que se estaba diciendo acá, estaban muy sensibles por la guerra mundial que existía, las dos guerras mundiales, pero además ellos eran perseguidos por la Alemania de Hitler, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Habrá que decir que los judíos, estábamos en el tema anterior, que los judíos, los comunistas y los socialdemócratas eran perseguidos por Hitler. Y entre ellos pues estaba la mayoría de los, digamos, antepasados del germanismo, que eran estudiosos de las lenguas, de la lingüística, pero con esta sensibilidad llegaron a hacer sistemas comparativos tan amplificados que comparaban, digamos, los dioses de los asiáticos con los dioses mesoamericanos. Eso es muy grande, y eso lo hacía Paul Kirchhoff y Julian Stewart. ¿Qué es lo que es Mesoamérica? Mesoamérica quiere decir intermedio de algo. Un proceso intermedio como puede ser el paleo, meso y el neolítico, ¿no? Recordemos que ellos utilizaron el lítico, sobre todo, por la presencia de las piedras y su proceso técnico, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de lo técnico,
y lo que significaría entonces en el siglo, por ejemplo, XVI, para los franceses y para la búsqueda del Estado, por ejemplo, era la protección de este cultivar. Y la palabra empezó a cultivar, pues agrícola, y fue agrícola, pero habría que ver por qué es agrícola y por qué es tan importante. Más adelante, en todo este proceso que se ha venido diciendo históricamente, se va a utilizar esta palabra cultivar de otra manera, va a ser ahora el alma lo que se quiere cultivar, ¿no? Al final de cuentas, el cultivo que se quiere llegar empieza, por ejemplo, Hegel y en la Alemania germánica, antes de los alemanes, están discutiendo, ¿no? Sobre esta palabra como cultura como tal. ¿Qué significaba? Bueno, le dieron un proceso más grande que era el conjunto de conocimientos, creencias y sistemas, más amplificado que la alta cultura, que era la obtención de la propiedad privada, ¿no? Es un poco el tema. Cuando es perseguido, por ejemplo, en 1914, que viene el telegrama, es una Alemania diferente a la Alemania nazista. De hecho, en 1914 está peleando Hitler. Muy poco, pero está peleando. Y le agarra saña a todas estas personas que tienen este pensamiento diferente que no es la propiedad privada, ¿no? Hitler piensa en internacionalizar a Alemania, pero no piensa en los que están integrando la primera parte, ¿no? Ellos lo llaman Weimar, una onda así, ¿no? Por los posicionamientos geográficos. Entonces, todas estas personas que están sensibles y que están siendo perseguidas, llega, por ejemplo, en 1939, llega por Kirchhoff a México con Cárdenas, en algún momento ya se ha mencionado Cárdenas. Entonces, llegan como judíos, comunistas o con otros tipos de pensamiento, pero llegan muchos doctores. En este caso, Paul Kirchhoff lo que hace es decir, si lo hiciéramos mal lugar, llega a Puebla y está diferenciando las entradas de los chichimecas, 7 entradas diferenciadas, y se clava en Tlaxcala y Puebla. Es el último proceso. Quiere decir que en 1940-39 acuña la palabra de Mesoamérica, y es hasta el 1960 cuando ya se va a planificar. Pero ¿quién lo mete a Paul Kirchhoff? Lo mete el secretario de Cultura. En 1940 le está dando una plaza, ¿no? Es Luis Chávez el que lo está metiendo. Entonces, lo que nos están diciendo es que empieza una época nacionalista de reconocimiento geográfico, pero el punto exacto es, o lo que los maravilla a todos, es el calendario. Empiezan a ver que el calendario más exacto en el mundo es el que se da en esta zona, que es Mesoamérica, y que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Entonces, cuando se habla de la domesticación de las semillas, que son 7 semillas las más importantes, entre ellas está el maíz, el aguacate, el cacao, no, son 7 semillas importantes, es que la domesticación significa que va a haber un movimiento, una modificación ya genética. Esa es la gran diferenciación que hay. Todas las ruinas arqueológicas tendrán que ver con eso, y dirán ellos, ya serán estudios particulares que van a ver sistemas microbianos, que van a ver sistemas muchísimo más particulares para ver que esto era real, lo que ellos anunciaban en ese entonces. Hoy ya se puede ver la modificación genética de estas plantas, ¿no? Esta domesticación. Pero está conectada entonces, no por, digamos, que es lo que estamos hemos estado tratando, no es por la propiedad privada en sí, lo que está haciendo estas creaciones, naciones o áreas culturales muy grandes, ¿no? Que no pierdan ni la lingüística. Por ejemplo, por decirlo, Julian Stewart es un lingüista de la escuela de Frankfurt. Es un lingüista que encuentra en México también que no hay una domesticación lingüística, ¿no? Porque se va a hablar de lo mexica, sino hay más de 68 lenguas y cada una representa un movimiento de pensamiento de alto nivel, ¿no? Esas particularidades son las que ellos dicen que hay que estudiarlas, y que será después de las escuelas de primavera, de la lingüística y de todo, será motivo de estudio. Entonces, estas dos particularidades, estas dos palabras, estos usos que se hicieron fueron en 1940, la cultura prehispánica, tendríamos que decir que entonces ellos dos dicen, está sería la parte más antigua, que serán 33.000 años, porque habría que hablar que la cultura prehispánica empezaría del 33.000, desde que aparece, hasta el movimiento en que llegan los hispanos, ¿no? Entonces son 33, si se hace con lo paleolítico o las diferenciaciones, tendríamos que ver que en ese momento del 33.000 ya se encuentra un código genético que viene del estrecho y que ya está ahora microbianamente ya testificado, evidenciado que eso sucedió. Que llegaron grandes culturas, ya se habló de los olmecas, pero igualmente delineadas, ellos delinearon con ríos, de los grandes ríos fueron las grandes extensiones,
Y por ejemplo en Tamaulipas y en San Luis Potosí están los grandes vestigios arqueológicos ya con pinturas, ya con cuestiones lingüísticas muy bien desarrolladas. Habría que diferenciar entonces que eso no es civilización, cultura no significa civilización. Llegan los alemanes a decir que civilización es como algo muy cortés, los civilizados, los progresivos, y la cultura es algo más amplio. Excelente, Robert, muy bien, maestrazo. Pues efectivamente, pues aquí nos quedamos en este primer bloque apuntando lo importante del por qué enseñar y aprender el tema de las culturas prehispánicas, y ahorita nos vemos en el siguiente bloque para darle continuidad, sobre todo a esta última parte que nos mencionó el maestrazo Roberto, referente al tema de las culturas. Vamos a ver también, partiendo de ahí, lo que también ya mencionó, las denominadas áreas geográficas de Mesoamérica y la línea del tiempo, diferenciando estas etapas en las que se dividen todas las culturas prehispánicas. Pues ahorita nos vemos en el siguiente bloque, no nos dejen de seguir. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en este segundo bloque hablando del tema de las culturas prehispánicas, y nos quedamos en el segmento anterior especificando las áreas culturales. Vamos a hablar cuáles son las denominadas áreas culturales de Mesoamérica, que ya nos adelantaba el maestrazo Robert, y también atendiendo el concepto muy importante de cultura, que también es una de las partes muy importantes de establecer esta enseñanza de este tema, ya que pues, las culturas mesoamericanas prehispánicas forman parte de lo que se le conoce como las culturas madres, que fueron las culturas que le dieron origen a la vida como la conocemos hoy en día. Tenemos las culturas africanas, las culturas de Europa, de Oriente, las culturas de Asia, y dentro de América pues están lo que ahorita vamos a explicar a continuación. Maestrazo David, ¿qué nos puedes comentar respecto a lo que tú nos quieras aportar? Sí, claro. Vamos a dividir entonces a esta Mesoamérica, ya lo sabemos, en tres áreas importantes, ¿no? Lo que va a ser Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica en sí, que ya se desarrolla todo este proceso. Ahora, observemos los rasgos físicos fuera del área mesoamericana propiamente dicha. Entonces, en lo que va a ser Monterrey, en lo que van a ser los estados del norte de nuestra República Mexicana, distan mucho de lo que va a ser los rasgos físicos de los que nos desarrollamos, nacemos dentro del proceso mesoamericano. Tenemos esa combinación entre la raza, llamémosle así, española, donde somos ahora los mestizos, porque hay ese tipo de relación obviamente, este crecimiento del mestizo sabemos que es por una situación inteligente, pero bastante inteligente de la mujer prehispánica. Aquella mujer prehispánica que dijo, bueno, si yo tengo un hijo que proviene de una genética de India, ¿qué produzco? Un esclavo. Pero si este hijo es de un español, empiezo a romper la parte de la esclavitud. Esto, créanme que no se llega tan fácil a hacer esta deducción. Había que revisar materiales y demás. Regreso y quiero ir dando pie al conocimiento de las mismas costumbres y las mismas prácticas religiosas, porque somos un país con alguien decía, con un fanatismo religioso. Sí, pero no en todas partes se da lo mismo, se da igual. En la zona mesoamericana sabemos que sí, por toda una cuestión ritual. Los basamentos generalmente, no digo todo, los basamentos generalmente, en la parte de arriba había algo que se llama Teocalli, Teo, Dios, Cali, casa. Era la parte de la comunión que se establecía entre las deidades y la parte terrenal. De aquí entonces sabemos que toda la parte de los dioses eran rectores de la naturaleza. El dios sol, el dios del agua, el dios es más de la muerte porque se acerca ya, pero la muerte desde el punto de vista del que vigilaba el valle. O sea, no es la parte descarnada, la parte de donde tú vas a rendir una cuenta, sino es a donde tú llegabas al descanso, a la parte del Mictlán, cuidado por Mictlantecutli. Y de acá tenemos una serie de dioses, rectores y creadores. Tenemos la parte de ese dios natural,
pero también tenemos la parte del Dios cuidador y rector de la vida, o Motecutli. O sea, de acá vamos partiendo de todas estas creencias que se van dando. Hace un rato manejaba uno de los profesores esa palabra despectiva de ser nacos, que proviene de la cultura totonaca, y acá me voy un poquito a Zempoala, o me voy un poquito a Tajín. Tajín sabemos que es el lugar de los truenos, y que hay un basamento llamado, o mal dicho, pirámide, que es el de los nichos. Y si ustedes llegan a la zona, aparte del olor tan rico a la vainilla, entonces, cuando digo esto de la vainilla, imagínense lo que estaban diciendo por acá, la producción del cacao, que después se convierte en un proceso comercializador que rebasa las fronteras. Voy cerrando con la cuestión de los tiempos. En los tiempos, porque los mencionaron acá, se hacían de 52 años en nudos. Y entonces, ustedes si quieren revisar la numeración maya, cómo se va haciendo por parte de numeraciones en círculos del 1 al 19, y se mete el 0. Se entra en 0 como una parte importante que compite con cualquier numeración mundial. Excelente, profesor David. Así es, bueno, parte nuevamente de toda la cosmovisión que se va generando, y un aspecto muy importante que mencionas, el papel de la mujer en la determinación de esta nueva sociedad, y siempre, ¿no? Siempre formando parte de esta estructura social que tienen todas las culturas prehispánicas, los pueblos mesoamericanos. Este concepto de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica se llevó a cabo, como ya lo mencionaba el maestrazo Robert, en el año de 1943 por el señor Paul Kirchhoff, y tiene que ver muchos aspectos que ya aquí se mencionaron, también políticos, ideológicos, pero para considerar esto, él tomó como parte fundamental que se comparten muchos rasgos que tienen con afinidad entre estas zonas. ¿Qué nos puedes decir, profesor Lai, respecto a esto? En el caso de Aridoamérica, exactamente, el clima en ambas, en estos tres segmentos geográficos, es muy importante, porque mientras que en Aridoamérica el clima es muy árido, exactamente eso influye mucho para que no se pueda prosperar en el ámbito de la agricultura. Y la agricultura, como decía Roberto, es esa parte donde se empiezan procesos de modificación genética para ir domesticando una planta que de momento es silvestre a ya una planta que se puede cultivar, que en este caso es, por ejemplo, el maíz, el frijol, la calabaza, ¿no? Que era una criada muy cercana en el caso de los grupos indígenas, como culturas de Mesoamérica. Y en el caso de Aridoamérica es un clima demasiado extremoso que no permite que los grupos que ahí residen, que son en su mayoría nómadas, pues puedan transitar a un grupo más avanzado para ya llamarlo una cultura, ¿no? No permite eso. En Oasisamérica el clima no es tan extremo. Sí se da el cultivo de diferentes plantas, pero el desarrollo no llega al nivel de Mesoamérica. Y el punto ahí de la diferencia crucial es que los grupos mesoamericanos exactamente tuvieron una apropiación climática mayor, un desarrollo social mayor, que exactamente, mientras que en Oasisamérica sí había grupos que lograron, como los Osasis, no estoy poniendo bien ahorita en un momento, que sí desarrollan la cultura, pero no se compara con Mesoamérica. Y el punto principal radica en que, el clima es todavía el más loable para ellos, están los grandes ríos, como dijo el maestro David, pero aparte ya se trae ese conocimiento acumulado de los grupos que han migrado de Oasisamérica hacia lo que es el altiplano central, hoy sería el México, la parte centro de México sobre todo, ya tienen ese conocimiento, esa cultura desarrollada dentro de la agricultura, y esto ya les permite permearlo en una perfección mayor de la agricultura, y entonces permite que se transite de pequeñas aldeas a la alta cultura, que en este caso la primera es la mesoamericana, y eso es en el preclásico. Pero ese proceso, o sea, aquí es importante entender, la mesa ya lo ha dicho, que este proceso es dinámico, es decir, todo proceso que inicia en una parte, realmente pocas veces podemos saber dónde termina, ¿no? Y en el caso de esto, el preclásico representa el génesis del nacimiento de los rasgos para poder desarrollar las primeras culturas. Y en el clásico
es exactamente ese perfeccionamiento de estos rasgos que permiten que surja otra gran cultura, del principio de los mayas, pero sobre todo los toltecas, ¿no? Y ya de ahí de los toltecas, que exactamente todavía llevan a un nivel mayor de perfección, ya llega el posclásico, que son básicamente los últimos grupos nómadas que vienen viajando del norte del país y de América y llegan acá, como son los aztecas. Y los aztecas saben reconocer esa herencia, ejemplo de los teotihuacanos, ejemplo de los toltecas, ¿no? Y es la última parte. Obvio este proceso, y lo dicen bien igual en la mesa, pues queda interrumpido por los españoles, porque pues básicamente no necesitábamos culturalmente hablando nada que nuestro propio contexto no nos diera. Ejemplo, cuando decían no se conoce la rueda, hay infinidad de juguetes que usan la rueda, solo que no teníamos un animal de tracción como el caballo, ¿no? Que aunque nació en América, pero ese es el caballo. Excelente, maestrazo David. Hablaba acá, retomando el concepto de cultura, la acumulación de conocimiento, el perfeccionamiento de este conocimiento, pues como lo decían algunos filósofos europeos, ¿no? El acumulo del espíritu humano, ¿no? Me parece que Heidegger y Hegel hablaban un poco de eso. Y bueno, maestrazo Robert, ¿qué nos puedes aportar un poquito más respecto a estas zonas geográficas llamadas Mesoamérica, ya lo que mencionaban los maestros muy atinadamente? Pues haciendo una concatenación de lo que están diciendo los maestrazos también, es que la cosmovisión es un proceso, sobre todo del inconsciente al consciente, eran pueblos con un nivel de conocimiento cósmico. Eso quiere decir que si se dedicaban a la agricultura, quiere decir que tenían un calendario y era muy exacto para los procesos que tenían sus propios alimentos, ¿no? De hecho, tenían un nivel de nutrición alto, ¿no? Eso es lo que se ha llegado, o sea, una alta cultura, no en el sentido de dominar a otra cultura, sino más bien de tener una cosmovisión y a dónde ir, de dónde viene y a dónde va. Eso le da una potencialidad porque llegan a un lugar donde hay valles, ¿no? Que ahora entendemos que es la zona transísmica, volcánica. Ya se hablaba hace mucho de todos los códices que se han estado planificando, más bien se están planificando después de lo prehispánico y desaparecen antes de lo prehispánico, que es una de las situaciones que no nos permite ver los legados, por ejemplo, musicales. No existe ningún pentagrama, no existe absolutamente los rasgos que pudieran evidenciar el nivel en el que se encontraban. Pero los calendarios sí nos dan el nivel cósmico, cosmovisión, de estos pueblos y la armonía que tenían para poder no tener estos procesos que después viene el etnocidio generalizado, vienen enfermedades que van a matar cantidades. Estábamos hablando que para que sean civilizaciones, más bien son unidades habitacionales en armonía que tienen que vivir con más de 10,000 personas y habitantes. Esto lo lograron los olmecas. Hoy se encuentran los vestigios de los olmecas que están abajo de muchas, ahora como el RA y el RB, que son las realidades virtuales y aumentadas. Se están encontrando que la mayoría de este sistema transísmico donde estamos asentados se encontraba. Aquí lo que hizo Paul Kirchhoff es encontrar, por ejemplo, en Cholula, el mercado más grande, más importante, y se vino a estacionar a Puebla. Eso es algo que hay que mencionarlo mucho. Puebla, Tlaxcala, su división fue, creo que muy cercana, después de, creo que Juan Crisóstomo Bonilla, en Puebla, hay que investigarlo bien, y se van a dar cuenta de muchas cosas y muchos legados que tenemos. Excelente, maestro. Bueno, pues con esto concluimos este segundo segmento y vamos en el siguiente segmento a concluir con el tema, ya hablando lo que ya comentó el maestro Laí, de las divisiones de estas eras para su estudio y comprensión. Hasta luego, nos vemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer segmento de las culturas prehispánicas y último bloque. Esperemos que este tema haya sido de su agrado, nos está agradando mucho de ello. Y el profesor Ley hablaba hace un momento, comentaba de la Santísima Trinidad tangible, material, que dio pauta a estas culturas prehispánicas a través del maíz, y junto con el maíz, la calabaza y el frijol, que es lo que se denomina la Santísima Trinidad, ¿no? Hablaba también de un aspecto cosmogónico para referirse a la cosmovisión de estas culturas y cómo esta cosmovisión fue también plasmándose tangiblemente en su realidad, en la arquitectura, en la economía, en el orden estructural de las sociedades, etc. Bueno, vamos a concluir. El profesor David, ¿quiere apuntar algo más? Sí, claro. Sobre la cuestión de las divinidades circulares.
¿Se conocía la parte circular? Por supuesto que se conoce. Está la piedra del sol, está una serie de infinidad que pueden demostrar, solo que la diferencia a los españoles, que ellos lo manejan como una herramienta en la rueda, y tenemos acá en el lugar 5 de mayo y la promoción de la 14, la imagen de San Aparicio, que va a ser el cuidador de los choferes, de los que manejan carretas. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa es que nosotros tenemos la parte circular como una divinidad, y tú no puedes utilizar una divinidad como un material de trabajo. Por último, y quiero ir aclarando algunas cosas, los códices que son muy importantes en el códice Buturini, se marca una travesía de parte de los grupos aztecas en su primer momento, lugar de la blancura de las garzas, y terminan en un valle llamado Tenochtitlán, bajo una leyenda, pero cambia el nombre a Mexica, y ahí proviene, y de ahí se va a derivar el nombre de México. En la cuarta y quinta lámina del Códice Buturine es cuando entonces el dios Huitzilopochtli manifiesta que va a modificar, que ellos, porque vienen 7 grupos más, y ahí se separan los grupos, y ellos van a iniciar con un nombre diferente, ya no son aztecas, sino ahora son mexicas, y supuestamente van a llegar en el año 1325. Es una de las partes que yo quisiera mencionar. Ahora, por último, ¿por qué es que los mexicas, conocidos como aztecas, terminan en un lago? ¿Por qué? Pero en medio del lago, en el centro del lago. Un lago que está dividido en 5, nada más llamado el lago de Texcoco, porque todo lo que es la ribera del lago ya está ocupado por distintos señoríos, ¿de acuerdo? No son aceptados estos grupos, este grupo errante no es aceptado, y entonces en una persecución ellos entran a la parte del islote, y ahí en ese islote que hoy es el corazón de la Ciudad de México, los que puedan ir al Zócalo van a encontrar que a la par donde está Palacio Nacional y donde se encuentra la catedral, ahí se va a encontrar de verdad las ruinas arqueológicas del gran imperio mexica. Y con esto, de hecho, quiero finalizar la parte que yo quería mencionar en tópicos. Gracias. Excelente, profesor David, muy bien atentado. Y efectivamente, hablando aquí de estos tópicos, la división de las eras prehispánicas para estudiar y poder comprender las culturas prehispánicas, hablamos del preclásico, del clásico y del posclásico, que ya el profesor David nos está comentando precisamente del México Tenochtitlán, que estamos cumpliendo apenas en este agosto, el 13 de agosto, 500 años de la conquista, y es por eso que hoy en la ciudad de la CDMX vemos todas estas maquetas del México Tenochtitlán para hacer estas ceremonias. Y bueno, también el profesor Laíla hace un rato nos lleva un paseo rápido por estas eras, pasando de la cultura olmeca, luego a la tolteca y la maya, que van del preclásico al clásico, a la era de esplendor, culminando con los mexicas también, con los aztecas, estas culturas que vienen del norte, que llegan al último, ¿no? La última cruzada que se viene, y que tienen a otro dios, por eso es otro tipo de cosmovisión hacia la guerra, ¿no? Entonces, profesor, ¿hay algo más que quieras apuntar referente a esto? Esta parte de la cosmovisión que decía nuestro ritmo, las guerras floridas que ellos tenían, en especial con, en el caso de los aztecas, con los tlaxcaltecas, ambos son grupos migrantes chichimecas que llegan en la última etapa, el posclásico, pero es un sentido de carácter más religioso, es algo que les distingue de los europeos, ¿no? Y no en un sentido que fuera fanatismo, ¿no? Entendido como que un exceso mal interpretado de la religión, sino como para mantener ese equilibrio que requería el universo y que lo iba a mantener, y que pues básicamente ellos se veían como los defensores de esa parte de esta era que estaban viviendo ellos. La otra parte también que recojo es que del otro lado su cosmovisión se ve muy arraigada, ¿sí?, a un elemento que en nuestras últimas fechas se ha logrado muchas bases, que es el güey
Tzompantli. Son Tzompantli, que en un principio muchos pensaban que nada más era una construcción muy apegada a los aztecas, pero también lo hay en los mayas, también encontramos en el clásico, dentro del Golfo, en la época del clásico dentro del Golfo, y el Tzompantli representa esa parte de, bueno, básicamente un conjunto de cráneos de gente sacrificada, ya sea por las guerras floridas o en periodos religiosos, y esa parte, por ejemplo, representa mucho de la cosmovisión que hemos delegado un poco, que hemos querido olvidar y que hemos visto otra vez en esa parte del etnocidio, como humano, como parte de sacrificios humanos, de canibalismo, de interpretaciones muy erradas. Por último, terminaría que exactamente el rescate de la cosmovisión, y digo cosmovisión abarcando también incluso la propia agricultura, porque para ellos era un todo, no había segmentaciones, todo era girado en torno al universo y la agricultura era una de ellos y el maíz una representación, pues que si rescatáramos esto, por ejemplo, nuestro impacto por ejemplo, en el calentamiento global, pues es muy claro porque estamos cayendo en monocultivos mientras que exactamente como decía, ¿no? En estas matriadas de cultivo, pues básicamente se permitía que la tierra se recuperara. Y eso es algo que está ahí en nuestras culturas indígenas prehispánicas y que básicamente si lo recuperamos estamos incluso ayudando a combatir yo diría, el gran problema del siglo XXI, que es el calentamiento global, ¿no? Sin menospreciar a los humanos, el gran reto que tenemos aparte de esta pandemia. Es bueno. Excelente, profesor Laí. Y efectivamente, pues aquí todos estos procesos de guerra, sacrificios, tienen que ver con un aspecto de cosmovisión en donde estas culturas tenían una percepción de la creación del universo, de la creación del humano a través de dioses, en donde ellos tenían que rendir tributo de agradecimiento, pues con la sangre humana, ¿no? Para mantener a esos dioses contentos, para que el día siguiera siendo día, para que la noche siguiera transitando y para que todo siguiera una continuidad, ¿no? Entonces, es por eso que en todas las culturas encontramos todos estos rasgos que los caracterizan y que encuentran pues ciertos vínculos, exactamente. Y bueno, el profesor maestrazo Roberto hace un rato también nos comentaba acerca de esta definición de cultura en este momento que se están definiendo los nacionalismos, los patriotismos para establecer con mucha fuerza un Estado, ¿no? Una definición de Estado. Y eso es lo que encontramos pues, del clásico al posclásico en muchos de estos pueblos, de estas culturas prehispánicas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes aterrizar todo esto que compartías en un momento? Impresionante la teoría del Estado, me gusta mucho para abarcar una línea de tiempo, sobre todo porque si en el 33 que estaba manejando los vecinos, por ejemplo, que es cultura, rupestres, ya simbolismos significantes, lo que estamos viendo es que al 8000, que sería la primera parte que se está planteando acá, es que ya hay lugares en el Estado, ya hay lugares para dar la alimentación a un pueblo. Entonces, no nada más vas a dar eso, sino todo el símbolo que traes atrás para crear ese Estado. Entonces, había una conjugación de estados, naciones, y que, digamos, en el 250, que se estaba manejando hace rato, que ya es la parte clásica, digamos, ya está bien configurado, estos pueblos están tan configurados que se pueden, si se midieran en un sistema comparativo, son de alto nivel de conciencia. Lo que llegaría sería algo que no tenían previsto, o que a lo mejor sí tenían previsto, que era que viniera un sistema de pensamiento que no pudiera haber estas coordenadas que van hacia abajo, como sería el Chilambalá, ¿no? Que va 7 niveles abajo, 7 niveles que van a ir, y luego las trascendencias. Son niveles cardinales de un nivel, observatorios como el de Tulum, un nivel donde veían el mar y veían hacia abajo y decían son números negativos, niveles de pensamiento matemático, niveles de pensamiento químico, como estábamos diciendo, de la nutrición, niveles de ciencia de un nivel muy alto. Eso sí. No, excelente. Miren, este tema realmente da para más y esperemos vernos en otra mesa de diálogo para hablar de esto que mencionaba el profesor Roberto y entre todos, pues es la pirámide del bienestar de la Toltecayo, ¿no? En lo que se refería a todas las culturas de la náhuatl, porque ya vienen a romper con este concepto de Mesoamérica en el 40. Pues eso es todo y muchas gracias. Sigan sintonizando estas pequeñas cápsulas Un poquito más de un poquito más de historia. Lea, Muchas gracias. lea.